Pues muy buenas tardes a todos. Gracias al Señor por esta oportunidad de vernos de nuevo. La hora es un poco difícil. El tema reconozco que es muy bonito, pero también es un poco denso. Pero bueno, esta mañana se me acerca una hermana después de que acabó la reunión y me dijo: hermano, me dormí. ¿Vas a poner el mensaje que diste hoy en internet? ¿Me lo mandas? Me he dormido. Ella me dijo más o menos cuándo se había dormido. Pues lo mismo pasará con este mensaje, creo. Será puesto. Entonces, si te duermes, tranquilo, descansa, disfruta. Espero no decir un chiste en medio de tu sueño para despertarte, pero bueno, esto pasa. Entonces, lo que pasa es que sí es verdad que este texto, esta porción de Isaías es muy hermosa. Y la hemos visto allí en Barcelona, en la congregación, y pensé que sería bueno que la miráramos aquí también para que vayamos descubriendo más y más del Antiguo Testamento. Pues vamos a mirar en Isaías 50 el tercer canto del siervo. Hemos visto dos. Hemos visto Isaías 42, hemos visto Isaías 49 y ahora vamos con Isaías 50 para mostrarnos otro aspecto de la venida del Señor Jesús a la tierra, y esto es todo profético, no ha sucedido todavía, faltan unos 500, 600 años para que ocurra. Sin embargo, el Señor ya lo predijo. Y este canto de hoy es hermoso porque es ejemplar, nos marca el camino a nosotros. Isaías 50, versículos 4 al 11. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Bueno, no está de más decir que el cuarto canto es Isaías 53. Es más conocido por nosotros. Pues los otros tres cantos nos llevan hacia allí.
Y aquí encontramos al Señor el día antes de la cruz. Pero es mucho más lo que hay aquí, porque nos habla de más tiempo. En el versículo 4 tenemos el tiempo de preparación del siervo en privado. Vamos a ver por qué. Bueno, el canto 1 nos hizo, lo siento que está muy pequeño. El canto 1 nos ha presentado al siervo y nos ha presentado su ternura y su potencia. El canto 2 nos ha hablado de su perseverancia a pesar del aparente fracaso. Nos ha presentado también la misión del siervo con más detalles y con mayor alcance. Nos dice que cubrirá su obra toda la tierra. Pero ahora este canto nos responderá a esta pregunta: ¿cómo se prepara un buen siervo? Y todos los que queremos servir al Señor necesitamos escuchar esto. Si has pensado en que debes, el Señor pone en tu corazón este deseo de servirle, pues esto te viene bien escucharlo. El siervo perfecto, el siervo modelo que tenemos, el Señor Jesús, también tuvo un tiempo de preparación en privado. El versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y según los que saben, la palabra sabios significa aquel que ha sido enseñado o que es discípulo. Sí, en esto pensamos poco, pero es importante. Nuestro Señor bajó del cielo y vino para nacer de María en un pesebre, ¿verdad? Y luego creció, fue un niño, edad de Dan, edad de Paul, edad de Lucas, edad de, más o menos ha pasado por todas las edades de los niños que hay aquí, de los jovencitos. Pero es curioso que solo a los 30 años empezó su ministerio. ¿Por qué? Yo creo que es porque la Escritura nos lo autoriza, que podemos decir que él fue aprendiendo como hombre muchas cosas y él llegó a ser alguien sabio, que quiere decir alguien que ha sido enseñado. En Hebreos nos dice que el Señor aprendió cosas. Eso no lo puedo explicar, yo no me lo explico bien, no lo entiendo bien, pero él dice en Hebreos que aprendió la obediencia, que a través del sufrimiento aprendió la obediencia, aprendió cosas. Y como aprendiz, como discípulo, ¿cómo era él? Nos interesa porque nosotros estamos en la misma posición, estamos aprendiendo. Pues lo fue haciendo, Dios le fue dando a él palabras para saber hablar al cansado. Dios le dio a él las palabras que él necesitaba para dar la palabra adecuada al cansado. También esto es difícil para mí decirlo porque acabamos de cantar y acabamos de pensar que el Señor es grande, es Dios mismo que se hizo hombre. ¿Cómo puede ser que
aprendiera palabras para saber hablar palabras al cansado, y que lo que él habló a los cansados surtió efecto porque eran las palabras de Dios que él hablaba. Pero eso es lo que dice en la Escritura. Y aún el Evangelio de Juan, que ya sabemos que proclama su divinidad muy claramente, aún allí Juan está lleno de las palabras del Señor que dice: lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino lo que he visto hacer del Padre. Mis palabras no son mías, son las del Padre. Las obras que yo hago no son mías, son las del Padre. Es decir, en él vemos reflejado lo que Dios haría, Dios el Padre haría si viniera. Y lo que es curioso en este canto es que el Señor Jesús tuvo que escuchar esas palabras para luego transmitirlas. Ya sé que hoy en día muchos de nosotros hemos escuchado su voz y nos ha dado mucho consuelo. Sabe hablarnos cuando estamos cansados. Él sabe hacerlo. Pues esta porción nos enseña que él lo fue aprendiendo. Y tal vez nos lo dice para mostrarnos, para inspirarnos a hacer lo mismo. ¿Cómo vas tú a hablarle palabras a una persona cansada? ¿Cómo vas a hablarle las palabras de Dios a una persona que está mal, que está quizás en una situación límite? Necesitas aprender, necesitas escuchar al Señor Jesús, al Padre Celestial, escuchar su palabra para saber exactamente qué le puedes decir a esa persona. O tal vez callar. El Señor Jesús también lo hizo. Estas palabras que el Señor daba al cansado, lo sustentaban. Sustentaba con sus palabras al cansado. Sustentar es una palabra que encontramos varias veces en la Escritura. El universo funciona como funciona bien porque el Señor lo sustenta. Nuestra vida y hasta donde hemos llegado en nuestra vida cristiana se debe a que el Señor nos sustenta. Si no fuera así, después de tantos años, casi 2000, la iglesia no podría subsistir. Pero la verdad es que aquí hay un grupo de personas que el Señor ha tocado, que le han rendido su vida y que se reúnen como iglesia. El Señor nos ha sustentado y es una maravilla, un testimonio de su poder. Nos sustenta. Con sus palabras sustentaba al cansado. Supo dar consolación en su sabiduría. Hoy lo sigue haciendo. Y las palabras adecuadas hacen mucho bien, nos dice Proverbios. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y eso se puede decir de todo lo que el Señor Jesús dijo. Pero adquirir esa habilidad, y vamos a hablar con reverencia porque estamos hablando del Hijo de Dios, pero adquirir esa habilidad implicó esfuerzo y disciplina diaria. Y es que lo dice este versículo. Despertará, el versículo 4, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, el tiempo de antes de los 30 años, antes del bautismo del Señor, él debió haber hecho esto. Yo creo que él hizo esto. Cada mañana buscar la comunión con Dios
y aprender allí en la intimidad lo que tenía que aprender. Con eso el Señor nos marcó el camino a nosotros. Si nosotros queremos llegar a ser útiles para el Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos utilice en lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos para Él, hay mucha diversidad de servicios. Necesitamos esta formación día tras día. Y acordémonos que cuando ya el Señor empezó su ministerio, cuando ya regresó del desierto y empezó su trabajo, aún él seguía buscando la presencia de Dios. Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Seguía en la comunión con Dios. Ese es el camino para todos nosotros. Si queremos ser útiles a Dios, necesitamos seguir este camino. Diariamente, en el tiempo de preparación, cuando todavía no veo puertas abiertas para hacer lo que el Señor ha puesto en mi corazón a hacer, esperar en su presencia y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Ese tiempo de preparación es supremamente necesario para cuando ya llegue el momento de servir, poderlo hacer según las palabras de Dios y según la voluntad de Dios. Pero ojo, la comunión con Dios no termina allí. No es que ya termino, recibo un título, lo pongo detrás de mi escritorio y estoy listo, ya no necesito más comunicarme con Dios, con el Padre Celestial. Necesito seguir diariamente, como hizo el Señor Jesús, en medio de su tarea muy ajetreada, una agenda muy llena. Siempre tomaba tiempo para estar en la presencia del Padre. Pues aprendió día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Dios fue despertando su oído día tras día. Es como un desarrollo, que el Señor Jesús se sometió a eso y lo sabemos por Isaías, si no, no me atrevería a decir esto. Pero el Señor Jesús se sometió a esto y por eso hablamos de un ministerio, de un servicio en toda perfección. Y es un servicio que Él sigue haciendo con nosotros. Y claro, no se trata solo de aprender intelectualmente, sino que la obediencia, la actitud de obediencia a cada cosa que se aprende es fundamental. La palabra de Dios sin obediencia es como una represa. Vas acumulando conocimiento, pero no genera nada. La obediencia es como cuando el dique el dique permite correctamente, adecuadamente, que el agua siga fluyendo. Entonces, lo que ya cae hace bien, ya es útil. La obediencia es necesaria junto con lo que aprenda de la palabra de Dios. Dios abre el oído. Si yo se lo pido, si estoy dispuesto, Dios abre el oído y claro, nos corresponde escuchar y obedecer. Y hay que ser enseñados por Él mismo, también nosotros, para ser
para ser útiles al Señor en cualquier cosa, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Es necesaria las reuniones, por supuesto, el Señor quiere que nos reunamos, es necesario escuchar a otros hermanos, pero es necesario también tener contacto directo con Él. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La expresión Dios abrió mi oído es una expresión distinta a la que se usó en el versículo anterior. ¿Cuál era la expresión que se usaba en el versículo anterior? Despertar el oído. Aquí se trata de abrir el oído. Y según los que han estudiado un poco más la lengua original, esta es una acción que se realizó una vez. Despertar el oído fue algo que hizo muchas veces, pero llegó un momento de abrir el oído. Un momento crítico. Y muchos han pensado que se trata de Getsemaní. El versículo dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Quiere decir que cuando Dios le dijo lo que le dijo en Getsemaní, el Señor Jesús podía decidirse a hacer la voluntad de Dios o no. Dicho con reverencia. El Señor Jesús le dijo al Padre en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, si es posible evitarme la cruz, bueno, como que eso es lo que yo quisiera, como eso es lo que me gustaría ahorrarme, ese sufrimiento. No podemos entrar en todo lo que realmente el Señor sentía en ese momento en Getsemaní, pero Él llegó a decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego fue a sus discípulos que estaban un poco retirados, los encontró durmiendo, nadie lo apoyaba en ese momento, los despertó, trató con ellos y volvió a la presencia de Dios diciendo las mismas palabras. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues nosotros hemos cantado en la reunión que pasó, no hubo otra solución. Y el Señor Jesús, cuando, digamos, llegó al final a su tercera oración, se dispuso, no había otra solución, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo al Padre. Y en Getsemaní, cuando él se levantó de la oración a su Padre, de la tercera oración a su Padre, ya la decisión de ir a la cruz estaba. El Señor Jesús estaba ya dispuesto a ir a la cruz. Entonces él no fue rebelde ni se volvió atrás. No se rebeló ni evadió la voluntad de Dios. En Getsemaní prevaleció la voluntad de Dios.
En el Salmo 40 encontramos una porción muy diciente. Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Y voy a pedir a un hermano, cualquiera de vosotros, que quisiera leer la citación de esta porción en Hebreos 10. Vamos a leer voy a leer desde el 6 hasta el 8 de Salmo 40. Y si un hermano nos puede leer del Hebreos 10, versículos 5 al 7, se lo agradecería. Primero leemos en el Salmo. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, si alguien quiere leer, en Hebreos 10:5. Entrando en el mundo dije, sacrificio y ofrenda no existe, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Gracias. ¿Notasteis que en el primer versículo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agrada? Dice en el Salmo. En el Salmo dice, has abierto mis oídos. ¿Y cómo dice en Hebreos 10? Mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. ¿Y a qué viene esa diferencia? Ya sabéis que los autores del Nuevo Testamento en muchos casos interpretan la citación que hacen del Antiguo. Pero la comparación de estas dos porciones nos trae mucha luz. El significado es que Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesús. Pero en el Salmo dice que la parte más importante del cuerpo de un siervo es ¿cuál? El oído. El oído es muy importante para alguien que quiere servir al Señor. Tomar tiempo para escucharlo a Él. Y eso hizo el Señor Jesús. Y entonces notamos una concordancia entre el Salmo 48 y la porción de Isaías 50, donde estamos. El oído, has abierto mi oído. Eso significa que en ese punto crítico en el que el Señor Jesús derramó allá en Getsemaní su corazón delante de Dios, porque la sombra de la cruz estaba cercana, el Señor Jesús obedeció. Obedeció. Escuchó y obedeció. Y prevaleció la voluntad de Dios. No lo vamos a ver porque es muy, muy hermoso y lleva mucho tiempo, pero si alguno de vosotros tiene tiempo, lea en otro momento el ejemplo del siervo para siempre en Éxodo 21, a partir del versículo 6. No lo vamos a leer ahora, pero lo digo brevemente. Allí había un siervo muy especial. En Éxodo 21 se habla de un siervo muy especial. Un siervo que después de haber servido 6 años a su amo hebreo, podía quedar libre si quería. Pero este siervo dice, no,
Yo amo a mi amo a mi esposa, porque probablemente se la había dado el amo, y los hijos que nacieron en ese tiempo de esclavitud, los amo a ellos, no saldré libre. Entonces estaba dispuesto a ser siervo para siempre. ¿Y qué hacía el amo? Lo traía seguramente delante de las autoridades del pueblo y tomaba una lesna y le abría el oído. Y entonces ya era su siervo para siempre. La misma idea. Entonces el siervo hebreo de Éxodo 21 es otra figura del Señor Jesús. Pero vemos la misma cosa. Un oído dispuesto a servir para siempre. Aunque eso incluyera la cruz. Y entonces en Getsemaní el Señor Jesús se dispone. Y allí está tomada la decisión. Lo que intervienen a partir de allí, los que intervienen a partir de allí, los soldados, Judas, luego Pedro, luego Herodes, Pilato, los saduceos, los ancianos. Muchas gracias. Todos los actores humanos eran secundarios. La decisión de la cruz no la tomaron ellos. Tuvieron su responsabilidad, pero el Señor Jesús se dispuso. Y era la voluntad de Dios y por eso lo hizo, por eso ocurrió. Él tenía toda la posibilidad de evadir eso, pero no lo hizo. Porque, bueno, lo sabemos. De Él dependía y de esa decisión dependía nuestra eternidad. Y también dependía la gloria de Dios. Entonces el Señor Jesús fue a la cruz. Pero fue en Getsemaní donde se tomó la decisión. Volver atrás, cuando se vuelve atrás, es una muestra de que no confiamos realmente en Dios. Pero en el caso del Señor Jesús, Él no se volvió atrás. Así que su confianza estuvo intacta en su Dios. Y toda esta porción que hemos leído en Isaías 50 lo subraya vez tras vez. Su confianza sin desmayo en su Dios. Y por supuesto, ese es un modelo para nosotros y para los discípulos. Por ejemplo, Pablo, él pudo rebelarse, pero no lo hizo. En Hechos 26:19 dice, no fui rebelde a la visión celestial. Él miró y aprendió de su maestro. Y para nosotros es lo mismo. Fijos, o mejor dicho, mirando el ejemplo del Señor Jesús, nos es más fácil perseverar en lo que Él encomienda en nuestras manos. Lo que Él encomienda en mis manos es una cosa entre Él y yo. Y por supuesto que hay actores humanos. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay guerras, por supuesto que hay muchas cosas que nos pueden desalentar. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Mi relación y mi decisión de hacer tal o cual servicio es entre Él y yo. Por supuesto que en sujeción a los demás hermanos con quienes me reúno, en armonía, en amor, pero en últimas es una cosa entre el Señor y yo. Y Él me pedirá cuentas a mí de lo que puso en mi corazón que yo hiciera. Y no leo en la Escritura en ninguna parte
que una de las disculpas que podamos tener es que tú sabes que me pasó esto, es que tú sabes que me pasó esto, es que tú sabes que tal me hizo esto, es que tú sabes. No, cada uno da cuenta de lo suyo. Pues en el Señor Jesús vemos ese modelo. La cruz fue en primer lugar una decisión entre Él y su Padre. Y por supuesto los hombres tuvieron su responsabilidad. Pero en últimas, lo que el Señor Jesús quería hacer en la cruz era la voluntad de Dios. Y eso hizo. Bueno, volvemos a Isaías 50. En los versículos 6 a 8, vemos al Señor ya no en Getsemaní, sino en el pretorio. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. Hasta ahí. Una vez que en Getsemaní se tomó la decisión, pues el Señor ya se entrega, colabora con sus verdugos. Ya ha llegado la hora del Padre, pues entonces ya Él se entrega. Y ya sabemos que lo llevaron como un cordero que es llevado al matadero. Y Él lo permitió. Casi podemos decir, colaboró para que lo hicieran. Di mi cuerpo, di mis mejillas, no escondí mi rostro. Él activamente colaboró para que hicieran lo que hicieron con Él. En el pretorio romano, lo sabemos, el Señor fue torturado y humillado por los soldados. Las torturas fueron terribles, ¿verdad? Las burlas también. ¿Y qué le dolió más al Señor? ¿Las torturas o las burlas? En los evangelios lo vemos poco, pero si leemos los salmos mesiánicos, como el Salmo 22, vemos que las burlas que al Señor le hicieron lo afectaron. Fue un dolor psicológico grande. Las burlas no lo dejaron indiferente. El Señor fue humillado y fue herido. Lo que vemos como humillación aquí en Isaías 50 es lo de la barba. Los romanos se afeitaban, no tenían barba. Los judíos se dejaban la barba. Y entonces una de sus identidades, parte de su identidad como judío era su barba, y de allí cogían para arrancarle. Es decir, despreciaban la barba y su identidad de judío.
Él iba a ser puesto y fue juzgado, y en la cruz apareció esta causa: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pues una de las marcas, digamos así, como judío era esto, y de esto se burlaron. En otras porciones hay otras burlas que el Señor soportó. Aquí no dice tanto, dice injurias, insultos, burlas, pero también habla de esputos. ¿Escupitajo sería una buena palabra aquí? ¿Hay algo más humillante que eso? Pues eso es exactamente lo que dice aquí. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Bueno, se ve con exactitud aquí la serenidad y disposición de Jesús en Mateo 27. Mateo 27 es donde uno de los evangelios donde se narra todo esto. El Señor se ofreció, no escondió ni sus mejillas, ni su rostro, ni su espalda. Cuando era maldecido, porque lo fue, y Pedro nos lo dice en 1 Pedro 2, no maldecía. Cuando fue maldecido, él no maldecía. Cuando padecía, no amenazaba. Estaba sencillamente manso como un cordero, yendo al lugar del sacrificio. De esto nos hablan estos versículos de Isaías. Había aceptado beber la copa del Padre. Su mira estaba en Dios y no en sus verdugos, que solo cumplían la voluntad de Dios. Nos es difícil entender todo esto, pero los actores humanos solo cumplieron lo que Dios ya había predicho que harían. Y lo que hicieron con todo el mal que hicieron fue ayudar en el cumplimiento de la voluntad de Dios para con el Señor Jesús. Y yo creo que esto es importante que lo comprendamos bien, porque en nuestra vida pasa lo mismo. Hay un hermano misionero, Hudson Taylor, que tal vez hemos escuchado, que aprendió a no dejarse enredar por las causas secundarias, como llamaba él. Causas secundarias eran las personas, eran los problemas, eran las guerras, eran los problemas sociales que había en China en su momento, etcétera. Una cantidad de cosas. Eso para él era secundario. Su llamado a ir a China era entre el Señor y él. Y toda circunstancia que el Señor permitía en su vida era en últimas algo que Dios había elaborado así, que Dios había diseñado así. Y entonces cada cosa, cada contratiempo que venía, él lo consideraba como una manera como Dios le mostraba su voluntad. Y no se quedaba pensando en las personas, porque sabía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. Detrás de las personas muchas veces está el enemigo de las almas, Satanás, pero ni siquiera él tiene la última palabra. Detrás de Satanás está el Señor. Satanás no puede hacer absolutamente nada que el Señor no le permita. Entonces, en últimas, cada cosa que le pasa a un creyente, el Señor lo permite por algo.
Y si aprendemos a mirar detrás de las personas y detrás de Satanás, mirarlo a él directamente, descansamos. Y este hermano, Hudson Taylor, aprendió a descansar así, aun cuando murió su esposa, que fue un contratiempo muy grande, una cosa terrible. El Señor lo permitió por algo y yo puedo descansar en Él. Pues eso lo aprendió él seguramente de nuestro Señor, que también tenía el ojo puesto donde debía ponerlo. No se avergonzó, dice el versículo 7 al final, sé que no seré avergonzado. ¿Y por qué? Versículo 8, primera frase, cercano está de mí el que me salva. Es más, al principio del versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Sí, es todo un aprendizaje para nosotros llegar a este punto. Pero el Señor lo muestra en perfección. Sucedió todo lo que sucedió en el pretorio, pero la mirada del Señor no se quedó en los verdugos, sino en su Dios, que le había mandado, que le había mostrado que su voluntad era que fuera a la cruz. Y entonces pudo contar y descansar con la ayuda de Dios. Pudo contar con la ayuda de Dios y pudo experimentarla. El siervo controla los acontecimientos y vence. El Señor Jesús dijo al Padre, decido hacer tu voluntad. Él decidió. Y lo que era su meta era hacer lo que Dios quería que hiciera. Eso incluía la cruz. Y él fue a la cruz porque quiso. Él controló la situación. Quiso y se entregó. Lo quiso hacer y ya sabemos los motivos. Y cumplió con la voluntad de Dios y tuvo la enorme satisfacción de ver la voluntad de Dios realizada. En el versículo 8, después de decirlo, de cercano está de mí el que me salva, dice, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. El Señor Jesús tuvo contendientes, tuvo adversarios, personas que lo acusaron. Sí. Y entonces aquí los invita como a un tribunal. Venid vosotros que me acusáis y que os oponéis, venid aquí al tribunal. Y presentad vuestra causa, las acusaciones que tenéis. Pues le acusaron de todo. Le acusaron de pecador, le acusaron de hacer lo que hacía por obra de Satanás. Le hicieron acusaciones muy bajas. Pero, sin embargo, él pudo decir en Juan 8, 29,
Tal vez lo leemos un momento. Juan 8:29. Bueno, este es un versículo que nos expresa esto. Quizá algún hermano nos puede leer Juan 8:29. No me ha dejado solo. Padre, no me ha dejado. Porque yo hago siempre lo que Él hace. Los que lo acusaban tenían que encontrarse con esto. Es más, en otro lugar, que no lo recuerdo ahora, el Señor dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A la hora de acusar así en general, lo hicieron mucho, pero a la hora cuando el Señor dijo, ¿quién de vosotros me señala algún pecado? Nadie pudo decirle nada. Su perfección fue a toda prueba, inclusive sus enemigos no pudieron demostrar que hubiera hecho algo malo. Y luego, después de su resurrección y después de que fue escrito el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Pablo en sus epístolas subrayan la absoluta pureza de él. Así, aunque había acusadores, aunque había personas que lo ponían en juicio, la palabra de Dios da testimonio de que él no tenía mancha. Permitió ser acusado injustamente y quizás por esto está mencionado aquí. El dolor de ser acusado injustamente, pero él salió airoso. Sí, el Señor dice, vengan y comparezcan a juicio conmigo. Y lo que sigue diciendo también es hermoso en Isaías 50. Versículo 9 dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? En el momento en que los hombres lo acusaban, Dios estaba con él, Dios lo respaldaba. Podía contar con la ayuda de Dios, dice el versículo 9. Dios le ayudaba en ese momento. Y en realidad Dios, la ayuda de Dios es invocada 2 veces aquí. En el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Esto fue, como dijimos, en el tiempo en el pretorio. Dios le ayudó allí, pero también le ayudó en el momento en que lo juzgaban. Y aunque se buscaron la manera de hacerlo culpable y de sentenciarlo culpable, la verdad es que no era culpable y se cometió como juicio una gran injusticia en condenarlo a la cruz. Pero el Señor, Dios sabía la verdad y Dios le ayudó en aquel momento, dice aquí. Bueno, hasta aquí tenemos, hasta el versículo 7 final, tenemos los sufrimientos. Luego viene otra porción que cambia de tema. Pero estos sufrimientos del pretorio no son el final de su sufrimiento. Y esto nos prepara para lo que veremos en el cuarto canto, en Isaías 53, que lo conocemos, ¿no? Y habla muy ampliamente de su sacrificio y de las consecuencias de su sacrificio. Bueno, y ahora viene la última porción.
la última porción de Isaías 50. Y es que su obra en la cruz, su entrega, digamos, a la cruz, dividió a la humanidad en dos. Y cada uno de nosotros está en un lado en uno de los dos lados. Y veremos esto en los versículos a partir de la segunda parte del versículo 8 y luego sigue hasta el 11, estos dos tipos de personas. Y la agrupación se pertenece a un grupo o al otro según lo que hagamos con el siervo de Dios. Entonces, podríamos decir que aquí, en estos versículos, está un punto de inflexión. Y o estoy con él o estoy contra él. Estar con él es un camino y tiene un destino. Estar sin él o contrario a él me da otro camino y otro destino. Entonces vamos a hablar primero de los adversarios. Es bueno, creo, siempre terminar con la parte positiva y los adversarios pues son la parte negativa. Los adversarios. ¿Qué pasa con los adversarios que se ven aquí? En el tribunal, porque han traído al Señor a acusarlo a un tribunal, no lo pueden condenar, pero sí se forjan para sí mismos un destino terrible, la condenación. Los adversarios aquí, dice el versículo 9 al final, he aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Entonces, lentamente esa persona se va convirtiendo, esa prenda de vestir, comida por la polilla, va desgastándose y cuando vas a usar ese vestido no sirve para nada. Se deshace, llega a ser nada. Ese es el destino de los adversarios del Señor. Por supuesto que el Señor en su misericordia siguió hablando a través de sus discípulos a muchos de ellos y tal vez muchos de ellos se convirtieron. Pero los que no lo hicieron, pues tienen ese fin, la condenación. Un error que cometen, versículo 11, dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Normalmente, cuando una persona rechaza al Señor Jesús, sigue otras luces. El alma necesita una respuesta para sus preguntas más profundas, para las preguntas que llamamos existenciales. ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y si uno escucha al Señor Jesús, tiene las respuestas. Pero si uno no lo escucha, tiene que buscarse otras teas. Y algunas las enciende uno mismo. Y por eso hay personas que se inventan su propia respuesta y viven a la luz de esa respuesta. Pero muchos de ellos, toda la respuesta que encuentran, termina con la muerte. No pueden solucionar el problema de la muerte. Caminan a la luz de sus propias teas, pero a la hora de la muerte eso no les sirve. Pues el final es
en dolor será sepultado. Hasta la sepultura llega la esperanza de las teas, de las luces diferentes a la luz del Señor. Los adversarios del Señor se labran su propia condenación. Pero aparte de los adversarios, en estos versículos se habla de los que temen al Señor. ¿Y qué dice de los que temen al Señor? Él les garantiza el futuro. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hay una respuesta para Dios que trasciende la muerte para el que confía en el Señor Jesús y tiene salvación y tiene bendiciones celestiales, bendiciones en los lugares celestiales. Temer a Dios y oír su voz, oír la voz de su siervo, son cosas que van juntas. Temer a Dios. Sucede que a veces al obedecer también hay oscuridad. Aquí dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Puede ser que en nuestra vida, al entregarle nuestra vida al Señor, haya momentos oscuros, haya momentos duros. Pero en esos momentos duros somos invitados a seguir confiando, confiar en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová y apoyarse en Él. En el momento en que no veo por dónde seguir, sé que puedo confiar, que puedo seguir confiando en el mismo Señor que me ha ayudado en otros momentos o que me ha ayudado cuando tenía mucha luz, me sigue ayudando en el momento de oscuridad. El futuro es resurrección y gloria, como el camino que el Señor atravesó desde la cruz hasta la gloria. El momento oscuro, el sufrimiento, el dolor no es el final. Después de eso viene la gloria. No se ve todo esto en estos versículos, pero sí lo sabemos. Lo que sí nos dice estos versículos es confiemos aún en el valle oscuro, en el tiempo oscuro. Confiemos en nuestro Dios. Los seguidores del Señor, seguidores del siervo, deben apoyarse en su Dios. Y al final dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El siervo ha hablado de su Dios, hasta ahora ha confiado en él todo el tiempo del pretorio y ahora se dispone a ir a la cruz. Su confianza en su Dios ha sido permanente, sin variación. Su Dios no lo ha dejado y al final sabemos, lo ha sostenido y luego lo ha resucitado y lo ha sentado en la gloria. Pero entonces lo que es interesante aquí es que el Dios del siervo, del que ha hablado antes, se convierte en el Dios de los que siguen al siervo. De la manera que el Señor Jesús experimentó esa comunión, esa dependencia y esa ayuda de su Padre, de esa misma manera nosotros podemos llegar a experimentarlo. No solamente el Señor Jesús es el Dios de él, del Señor Jesús, sino también nuestro Dios. Y las cosas que él hizo con su Hijo,
las hace con nosotros también y nosotros podemos experimentar eso. Entonces dice aquí, el que confía, no, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El Dios del siervo ha llegado a ser, por su sacrificio, nuestro Dios. Y nosotros podemos experimentar su ayuda, su cercanía, como Él la experimentó. Resumiendo, el primer canto nos ha presentado al siervo, nos ha presentado su ternura y su poder. El segundo canto nos ha presentado su perseverancia a pesar de las dificultades. Nos ha presentado también la amplitud del alcance de su obra. El tercer canto, que es el que hemos visto hoy, nos ha mostrado la capacidad del Señor como discípulo, la excelencia como discípulo, y se ha dispuesto a hacer la voluntad de Dios hasta el final. Y esa decisión de Él y la obra que irá a hacer, y de la cual hablaremos en el cuarto cántico, dividió la humanidad en dos: los que están con el Señor, los que creen en Él, los que temen y escuchan su voz, y los que son sus adversarios. Y cada uno de los dos grupos tiene un camino y un destino. Pero el Señor nos vuelve a hablar por esta porción para invitarnos a todos a entregarnos a Él, a librarnos del destino de los adversarios. Y esta es una invitación que no está de más que lo hagamos hoy otra vez. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos confiado nuestra vida a Él, al siervo de Dios. Pero los que no lo han hecho están invitados a hacerlo todavía. Dejar sus propias teas y buscar al Señor. El Señor nos ayude a todos. Primero, a los creyentes a seguir su ejemplo, y segundo, a los que no son creyentes a buscarlo a Él. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, queremos darte gracias por darnos tantos detalles de la venida del Señor Jesús a la tierra. Y también gracias por mostrarnos su manera de aprender como discípulo y su comunión contigo. Y Padre, te rogamos que tú nos ayudes a aprender de Él en su disposición diaria y constante para aprender en tu presencia. Queremos también rogar tu ayuda para confiar en los momentos oscuros. También para saber ver tu mano detrás de cada cosa que nos pasa. Y te rogamos por los que no son creyentes entre nosotros. Te rogamos que tú les ayudes a tomar esta decisión de escuchar la voz de tu siervo y de refugiarse en él y entregarle la vida. Dios y Padre, pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros.
Síguenos guiando. Síguenos guardando. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.